Y todas, les agradecemos mucho su presencia el día de hoy en el Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. Vamos a presentar una conferencia sumamente interesante, sumamente atractiva, ¿no? Y por eso nos da muchísimo gusto tener la presencia de todos ustedes, ¿no? Valorar la comunicación presencial, eso que nos quitó la pandemia, ¿no? Recuperarlo y recuperar el valor del diálogo, ¿no? Frente a frente, creo que es algo que emociona mucho, al menos a mí me emociona muchísimo. Bueno, pues el día de hoy estamos presentando una conferencia que se titula La cultura visual y material de la Compañía de Jesús, retos para la construcción de una historia global, y tenemos a una destacadísima conferencista, la doctora Elena Alcalá, a quien le agradecemos, por supuesto, ¿no? En nombre del instituto, el mío propio, la aceptación de la invitación a venir a platicar con nosotros en esta ocasión. Voy a hacer una brevísima presentación de la doctora Alcalá. Ella es doctora en Historia del Arte por el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York y profesora en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Se especializa en la historia de la pintura de los virreinatos americanos durante los siglos XVII y XVIII y en aspectos relacionados con la circulación y la historia de las devociones y la Compañía de Jesús en la Edad Moderna. Entre sus publicaciones destaca la coedición con Jonathan Brown del volumen Pintura en Hispanoamérica 1550-1820 del año 2014, así como su reciente monografía Arte y localización de un culto global, La Virgen de Loreto en México 2022. Actualmente trabaja en el proyecto I+D Progesart sobre procuradores jesuitas en el mundo hispánico y se encuentra en México en esta ocasión realizando una estancia de investigación en el marco de otro proyecto, la red RevFail, Reversing Genealogies of Unsuccess. Así que pues con mayor razón le agradecemos apartar un poco de tiempo de su estancia de investigación para hablar con nosotros. Entonces el tema, como queda dicho, ¿no? Es la cultura visual y material de la Compañía de Jesús. Le daremos la palabra y después tendremos ocasión para un pequeño diálogo con preguntas y respuestas. Adelante, doctora. Bueno, ¿se oye bien? Sí. Muchas gracias, Iván, por esa presentación y muchas gracias por la invitación de estar aquí. Para mí es un honor, ¿no?, estar en el Instituto de Históricas porque es una referencia mundial, es una referencia para nosotros al otro lado del Atlántico. Yo creo que eso, pues no lo digo por decir unas palabras bonitas, lo digo en serio porque es casi inimaginable, ¿no?, que alguien como yo al otro lado del Atlántico pudiera llevar a cabo su investigación sin toda la escuela y todo lo que se hace en esta casa, ¿no? O sea que realmente lo agradezco muchísimo. Como ha dicho el doctor Escamilla, estoy aquí realizando una estancia de este proyecto RevFail, que en realidad es un consorcio, ¿no?, compuesto por muchas universidades en el mundo que estudian esta cuestión de fracaso y que se coordina desde la Universidad Autónoma de Madrid. Así que sí que me gustaría agradecerles allí a los encargados, al profesor Antonio Álvarez Osorio y también Saúl Martínez Bermejo, y a los encargados aquí, ¿no?, a la doctora Speckman y también al doctor Gibran Bautista y Lugo, ¿no?, por todo el apoyo en poder contribuir a esta movilidad, ¿no? Vamos a hablar de movilidad, pero este proyecto también nos permite trabajar y avanzar en eso. Bueno, hablando con el doctor Escamilla sobre lo que podía ser esta conferencia, decidimos un poco que quizás lo mejor era
abarcar algunas preguntas grandes, ¿no? O cuestiones metodológicas o maneras de mirar, combinándolas con historias pequeñas, ¿no? que cada uno estamos estudiando, perdón, en algún momento. Así que en realidad el título de la conferencia es muy amplio, pero la verdad es que después de analizar algunos comentarios, ¿no? introductorios sobre metodología o historiografía, la intención es aterrizar en lo que puede ofrecer ese otro proyecto que es complementario al de Fracaso, ¿no? el de los procuradores jesuitas en cuanto a estas cuestiones grandes, ¿no? de circulación, de cultura material, de saberes, de arte, ¿no? Entonces empiezo, por lo tanto, comentando un poco estos grandes pilares, ¿no? del título de esta conferencia, la idea de la Compañía de Jesús y historia global. En realidad, como ustedes bien saben, creo que sobra, y muchos de estos comentarios introductorios es como nuestro terreno en común, ¿no? entre todos, pero ahí los pongo como introducción, esa idea, ¿no? de que la compañía fue desde sus inicios, desde su concepción, desde su desarrollo y después el impacto, ¿no? que tuvo realmente una empresa global, pues eso lo hemos sabido y lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, creo que estarían de acuerdo conmigo quizás que hay que identificar lo que cambió, ¿no? a finales del siglo XX y lo que ha dado cuerpo y nueva vida a los estudios jesuíticos en la actualidad, y eso creo que son dos procesos un poco interrelacionados. Por una parte, el impulso hacia los estudios de globalización en el área de la historia de la Edad Moderna, que surgieron con el empeño de cuestionar, quizás hoy algunos usarían la palabra de colonizar, eso ya lo podemos discutir o no, pero cuestionar, ¿no? las narrativas imperiales y nacionales. Y en ese marco se buscó identificar y analizar pues, personas, ideas y objetos viajeros que por su propio movimiento, ¿no? cuestionaban los esquemas anteriores. Todo lo que traspasaba una frontera podía potencialmente contribuir al nuevo campo de historias conectadas. Y evidentemente pues, he elegido decir eso de historias conectadas, también las podríamos llamar contexto de primera globalización, historias compartidas, enredadas, policéntricas, multilaterales, en fin, que hay también todo ese tema de nomenclatura, ¿no? y de maneras de pensar que podemos discutir después. Pero bueno, entonces en estos desarrollos, ¿no? historiográficos, la Compañía de Jesús evidentemente se alzó como un motor o un campo muy fértil de trabajo, precisamente porque los jesuitas fueron muy activos desde su fundación, como el propio San Francisco Javier, en traspasar fronteras y llegar lejos, ¿no? Contactaban con otras culturas aquí en el continente americano, en el asiático, también en África. Es decir, tenían y tienen el potencial de contribuir a contar esa historia de primera globalización, ¿no? que lo ponemos entre comillas. Su organización interna, la división por asistencias, pero sobre todo yo creo que también la subdivisión dentro de las asistencias por provincias, que es algo distinta, ¿no? a las fronteras nacionales actuales, hace que también contribuyan a conectar sitios, ¿no? en la manera en que los recuperamos. Y como es bien sabido, ¿no? en su membresía, la Compañía de Jesús fue también la orden religiosa más multinacional de la Edad Moderna, ¿no? Todo eso lo sabemos. Llegaron aquí a Nueva España pues jesuitas belgas, de Italia, de Francia, de Alemania, de Centro Europa. Así que por muchos motivos, ¿no? Reitero, la Compañía de Jesús es la institución religiosa que más fácilmente se presta a este tipo de metodología. Pero bueno, en segundo lugar, para entender el desarrollo, ¿no? y el crecimiento del campo en las últimas décadas, yo creo que no habría que perder de vista un cambio que tiene que ver con la historia de nuestra profesión. Quiénes somos, quienes contamos la historia. Tradicionalmente los historiadores de la orden habían sido los propios jesuitas, ¿no? sus grandes cronistas, figuras importantísimos, Guillermo Furlong para el Río de la Plata, Gerard de Corm aquí, Rubén Vargas Ugarte para Perú, por supuesto el que lo abarcó todo, ¿no? Antonio Strain.
fueron increíbles historiadores, ¿no? Y creo que el trabajo que realizaron de recopilar, sistematizar fuentes, pues incluso con toda la tecnología que tenemos hoy, yo creo que no seríamos capaces necesariamente de hacer lo que hicieron, ¿no? Con lo cual, todos los que trabajamos jesuitas seguimos volviendo a esos materiales. Pero ciertamente hacían una historia más corporativa, hacían una historia que a veces podía ser apologética, y la reacción, ¿no?, llegó de la mano de las renovaciones metodológicas de finales del siglo XX y sus cuestionamientos sobre autoría, subjetividad, identidad, objetividad y sobre todo por la llamada a problematizar. Y entonces pareció imperativo que esa historia de la compañía se contara desde fuera de la orden. Y empezaron a multiplicarse los estudios y los foros de colaboración, y pondría el énfasis en colaboración entre historiadores jesuitas, ¿no? Yo creo que una figura muy importante ahí fue el padre John O'Malley, que falleció el año pasado, y otros que no lo eran. En 2014, por ejemplo, se creó la revista Journal of Jesuit Studies en Boston College, y es verdad que Boston College es una universidad jesuita, pero realmente surgió ese empeño, esa revista, como contrapartida al ASI, ¿no? Como contrapartida a no ser solo un espejo corporativo de la orden. El resultado en general de estos desarrollos es que ya no podemos decir que tenemos dos corrientes como teníamos en cierto sentido en partes del siglo XX, ¿no? Una historia escrita por jesuitas y otra que la cuentan personas externas. Todo lo contrario, hay mucha colaboración y casi diría que la impresión es que los propios jesuitas invitaron ese cambio, ¿no? Es que sabían que en cierto sentido iba a revitalizar el campo y, cómo no, la propia visibilidad de la compañía. Sabían que al final, a pesar de las sombras y los temas polémicos, iban a salir ganando, y yo creo que ciertamente ha sido así, ¿no? En este siglo XXI está bastante incompenetradas, por lo tanto, las historias armadas por jesuitas historiadores y los que no lo son, y los proyectos compartidos son muchos, ¿no? Y creo que en el ámbito de la historia cultural fue fundacional en cuanto a relanzar esta área, ese gran congreso, ¿no?, que se hizo en 1999, The Jesuits, Culture, Sciences and the Arts, que después tuvo otra segunda parte, y son unos volúmenes muy grandes. Si uno solo lee el índice, ¿no?, en los enunciados, es evidente que ya entonces el tema de globalización despuntaba, ¿no? Se ve como que tenía muchísimo potencial, ¿no? Esta línea sigue operando en la actualidad, y el año pasado salió este volumen de la Universidad de Comillas en Madrid, 40 autores. De nuevo, no he contado cuántos son jesuitas, cuántos no, pero diría que son más los que no lo son. En realidad, este es un proyecto que ha sido más de síntesis y de, no sé si divulgación es la palabra, pero divulgación académica al más alto nivel. Y yo creo que para los que estudiamos los jesuitas esto es importante reivindicarlo, ¿no? Porque, y en general, ¿no?, como historiadores, creo que a veces hay que considerar que los trabajos de síntesis son muy útiles e importantes. La Compañía de Jesús y la historiografía de la Compañía de Jesús, por lo menos para mí, es casi inabarcable, ¿no? Es que es enorme, y estamos en una época que nos pide ser interdisciplinares, o en un proyecto como el que os comentaré enseguida, en que tengo que meterme en historia económica o historia de misioneros, y sin libros como estos, que de alguna manera te dan el mapa, ¿no?, de lo que ha pasado, es muy difícil abarcar la Compañía de Jesús en todas sus distintas aspectos, ¿no? Así que bueno, ahí reivindico un poco ese tipo de trabajo que a veces estamos muy metidos en nuestra especialidad y perdemos de vista. Bueno, a pesar de toda este crecimiento, esta transformación vivida en el campo hacia una mayor tendencia de globalización, quizás creo que donde menos se ha notado es precisamente en el área de la historia del arte, ¿no? Frente a los avances de historia de economía, religión, letras, ciencias, el ámbito del arte y sobre todo la cultura material ha sido menos atendido en este lente, ¿no?, metodológico. Y aún cuando ha estado presente, tengo la sensación, no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo aquí, pero sí tengo la sensación de que parte del problema es que los historiadores del arte nos hablamos poco con los historiadores y viceversa,
¿no? Así que también por eso agradezco mucho esta invitación. Pero bueno, también quiero matizar que, por si no ha quedado claro, que cuando digo que ha habido menos desarrollo de esta línea de investigación en el aspecto de armar historias más globales sobre la compañía, por supuesto que hay una riquísima historiografía y continúa sobre la historia visual de la Compañía de Jesús, ¿no? En casi todas las geografías imaginables, con diversas temáticas y registros teóricos. En realidad no hay más que recordar que toda la cuestión del barroco, entre comillas, ¿no? Durante gran parte del siglo XIX y XX, estaba íntimamente asociado con la identidad de la Compañía de Jesús, la Contrarreforma, todo eso era como una frase todo junto, el barroco, ¿no? Y aquí pongo pues 2 ejemplos. Pero más cerca de casa, para el estudio del arte jesuítico en Nueva España, por supuesto que tenemos excelentes investigaciones de muchas de sus antiguas iglesias y colegios. El doctor Cuadriello ha trabajado lo que fue el Colegio de San Ildefonso, la doctora Mus Orts, junto con la doctora Nuria Salazar, nos ha devuelto un sentido de lo que fue el Colegio de Zacatecas. La lista podría seguir y seguir, pero insisto, se ha trabajado mucho tanto aquí sobre jesuitas y arte como en otras geografías americanas, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, y se nota que hay ciertas áreas de estudio, ciertas aproximaciones que son las más privilegiadas, como puede ser la arquitectura, porque quedan los edificios, o como también puede ser todo lo que es acercarse a través de la iconografía, ¿no? Y las obras pictóricas y escultóricas que nos quedan. Eso tiene mucho sentido porque realmente si juntamos el patrimonio que queda con los riquísimos inventarios de temporalidades de los jesuitas tras la expulsión, pues es como un regalo para un investigador, ¿no? A diferencia de muchos otros conjuntos de patrimonio histórico-artístico que no es fácil recuperar, estos sí. Y en esta mirada, ¿no?, breve hacia metodologías, historia del arte y jesuitas, añadiría que para Europa tenemos también muchos estudios enfocados en mecenazgo y patrocinio, muchos recientemente enfocados en patrocinio femenino. Está despuntando mucho ese campo. Creo que esto aquí también se está haciendo, pero siempre es más difícil porque hay un problema de fuentes, ¿no?, que limita mucho el trabajo sobre patrocinio. Pero bueno, volviendo al tema de globalización, entonces, y la circulación de personas, ideas y cosas, que son, como todos sabemos, los 3 ejes sobre los que se articulan los estudios de globalización, el proyecto que mencioné antes, Procuradores Jesuitas, y en el que colaboro con otros 10 historiadores repartidos por 6 países, tiene como objetivo principal abrir una ventana hacia un riquísimo acervo documental que puede hacer mucho, creemos, para generar nuevas narrativas, enriquecer o incluso quizás disrumpir algunas de las que tenemos sobre circulación. En su versión corta no lo llamamos Project Art, pero su título completo lo tienen ahí arriba en la pantalla y, como ven, le hemos apodado Conseguidores, ¿no? Y eso lo hemos hecho porque pensamos que, a pesar de ser anacrónico, que lo es, ¿no?, ayuda a visibilizar lo que realmente hacían estos jesuitas. Es decir, nos preocupa que la investigación sea relevante para la sociedad actual. A lo mejor eso es demasiado, pero por lo menos que seamos capaces, ¿no?, de, como historiadores, de comunicar, ¿no?, de explicar con la sociedad en general qué estamos haciendo, ¿no?, y por qué tiene interés, por qué importa, ¿no? Entonces creo que a veces usar un término más coloquial, ¿no?, de la calle puede ayudar. El cometido del proyecto, es estudiar la figura del procurador jesuita provincial. Había muchos tipos de procuradores, este es uno. Ese jesuita procurador provincial como agente de circulación en todo tipo de objetos de interés histórico, artístico y cultural en el contexto de mundialización de la monarquía hispánica en la Edad Moderna. La compañía asignaba un procurador por provincia para asistir a las congregaciones en Roma, una periodicidad que variaba entre 3 y 6 años. Entonces, para el mundo hispánico, esto quiere decir que la asignación se traducía en un viaje mediterráneo para los que estaban en España, en esas provincias, y para los que estaban aquí, para los procuradores
de los virreinatos americanos, un viaje de carácter transoceánico, además después de Mediterráneo. En el caso de estos procuradores americanos, que en realidad están mejor estudiados con los españoles, nadie está estudiando los procuradores jesuitas en España, estamos intentando hacerlo un poco nosotros, pero no se ha hecho. Se conoce un poco mejor su papel aquí. Su cometido principal era reclutar misioneros y traerlos de vuelta y comprarles los materiales que necesitaban, ¿no? Eso es lo principal, pero también aprovechaban ese viaje mucho para comprar todo tipo de cosas que son las que nos interesan a nosotros, los historiadores del arte, ¿no? Pinturas pequeñas, esculturas, no se trata de grandísimas cosas, pero estas pequeñas cosas creemos que tienen un valor, ornamentos, estampas, medallas, libros, bueno, centenares de libros, como todos ustedes saben, reliquias y otros objetos calificados en la documentación como cosas de devoción, se llaman así, ¿no? Los contenidos de sus cajones, que podían contabilizarse entre 20 y 200, estaban destinados a sus instituciones. Oficialmente eran para sus misiones, sus colegios, sus iglesias, pero es evidente que también traían regalos y hacían encargos para otras personas, otras órdenes religiosas, la iglesia secular, los particulares. Ahí encontramos como todas las fuerzas vivas, ¿no? Locales, los obispos, los oidores, también un amplio sector de la sociedad, ¿no? Monjas, sus propios familiares, profesionales. Y es precisamente por el extenso mecanismo de adquisición y distribución de los objetos adquiridos en distintas partes de Europa, y compraban según la especialidad de distintas partes. Es decir, vamos a comprar cristal en Venecia, ¿no? Mezzotintas en Habsburgo, estampas y libros en Lyon, en Barcelona, pinturas en Roma, ¿no? Escultura en Nápoles. Todo eso hace que nos hizo pensar que era muy relevante decir, bueno, es que son conseguidores, ¿no? Están consiguiendo estas cosas particulares. Entonces, este proyecto surge un poco porque teníamos la sensación que el papel de los procuradores jesuitas era como uno de los capítulos no escritos o menos escritos, ¿no? Hasta muy recientemente, de esas historias conectadas de distintos puntos de Europa con América y con Asia. Son, en cierto sentido, las figuras que faltaban estudiar para ese enorme crecimiento que ha experimentado el campo de los estudios jesuíticos. Y cuando habría muchas maneras, ¿no?, de pensar qué se ha hecho en estos dos siglos, estas dos últimas décadas de estudios jesuíticos. Una manera es de pensar en las figuras, pensar en los distintos oficios que hay dentro de la compañía, que es un poco esta lista que os traigo aquí, y ciertamente ha habido tradicionalmente muchísimos estudios sobre los generales, los santos fundadores, los jesuitas teólogos, los que sirvieron de confesores, ¿no?, a las grandes cortes europeas. Todas esas figuras principales ayudaron realmente a construir esa idea de que la Compañía de Jesús formaba parte de la gran historia espiritual y política de la Europa de la Contrarreforma y después, más adelante, de la Ilustración. Son los grandes hombres, ¿no? Debajo aparecen otros hombres, otros cargos, que también han tenido su historiografía, pero que mucha de ella es más reciente. Los misioneros siempre se han estudiado, por supuesto, pero es verdad que también están siendo renovados por personas, incluso aquí muchas, el papel, ¿no?, del misionero jesuítico y cómo se analiza y se analiza cada vez más desde esa óptica de contactos culturales, de alteridad, ¿no?, y de pensar en las respuestas autóctonas ante el misionero y no solo una historia de triunfalismo, ¿no?, y éxito religioso como se hacía antes, ¿no? También, por supuesto, a través de los trabajos de historia económica, Bernd Hausberger aquí, por ejemplo, fundamental, ¿no?, para entender toda esa circulación de abastecimiento y mercancía con las misiones. O sea que se está activando mucho, ¿no?, la figura del misionero, no solo los jesuitas en nuevas direcciones. Aparte estarían estas otras figuras. Visitadores, por ejemplo, es una figura que hasta recientemente no se estudiaba en la Compañía de Jesús. Os pongo un libro importante, reciente. Coadjutores y procuradores, que los podemos pensar un poco casi como un tándem, muchas veces colaboraban, trabajaban juntos.
Esos dos quizás son los que faltaban más estudiar, y los coadjutores son un buen ejemplo, yo creo, de lo que ha significado empezar a hacer más historia desde abajo para la Compañía de Jesús, porque se incorporan a la estructura de la compañía pronto, en sus primeras etapas, en el siglo XVI, con la idea de que son los que sirven, son los hermanos legos, son como sirvientes, ¿no? Hay toda una idea incluso espiritual de lo que significa eso, ¿no? Servir en la casa de los jesuitas, encargados de manejar pues las haciendas, los obrajes, pero también el día a día del colegio y de las iglesias, ¿no? Se habían estudiado desde un ángulo económico, porque son un poco los gestores, pero menos en otros ámbitos, ¿no? Y en ese sentido, eso se entiende si pensamos en que antes la historia se contaba como los grandes hombres, ¿no? Es que estos eran los que servían, no entraban dentro de su esquema, ¿no? Ahora mismo os pongo en la pantalla también el título de un proyecto que llevan unos colegas míos queridos en España, Juan Luis González y Sara Fuentes, que está intentando poner el foco en coadjutores en cuestiones histórico-artísticas. Porque, de nuevo, antes se había tenido una sensación de que ellos, y muchos estudios, de que ellos estaban muy involucrados en arquitectura, en edificación, pero menos en otros aspectos artísticos, ¿no? Así que bueno, a esta lista llegamos al final, a los procuradores, y por supuesto que, como todo en esa enorme bibliografía jesuítica, claro que ha habido algunos estudios anteriores importantes. Quizás el fundacional son los artículos de Zubillaga en la década de los 50, pues sí es un poco llamativo que entre la década de los 50 hay que saltar a la década de los 90, a la tesis que escribió Agustín García Galán sobre el Procurador General de Indias en Sevilla, un cargo especial que conectaba con los procuradores de aquí y era como un nexo, ¿no? Realmente su texto yo creo que demostró el potencial que tenía el tema, ¿no? Por tantos documentos para específicamente no solo historia económica, sino también circulación y cultura material, ¿no? Y tras él, pues en esta época, ¿no?, de globalización que ha cristalizado en estas décadas, pues surgen nuevos estudios y ahí estamos, ¿no? Aquí hemos llegado a este camino. Bueno, entonces, ¿por qué interesa esta circulación, ¿no? ¿Qué aspectos podemos identificar de los procuradores jesuitas que hacen que nos abran muchas puertas? En primer lugar, quizás un poco lo que acabo de reseñar, que es uno de los oficios dentro de la compañía menos estudiados, y a diferencia de los coadjutores, los procuradores tienen un perfil muy alto dentro de la orden. Es decir, estos señores tenían que ser muy capaces, ¿no? Y tenían muchas habilidades al más alto nivel. Alexandre Coello de la Rosa, que es uno de los historiadores que trabaja con nosotros en el proyecto, junto con Fabián Fechner, están trabajando en una edición, un volumen colectivo sobre procuradores jesuitas desde diversas perspectivas disciplinares, ¿no? Y ellos mantienen la teoría que ocupar este puesto era un trampolín para después ser provincial. Bueno, eso no se cumple siempre, esa regla, pero es suficiente como para darnos cuenta de que son unos personajes diplomáticos, negociadores, conocedores, cultísimos, etcétera, ¿no? Aunque también diría que en ese aspecto de que manejan muchos aspectos administrativos, no hay que olvidar, siempre lo olvidamos, que viajaban con un hermano coadjutor, ¿no? O sea, que tenían ahí una mano derecha muy experta también en gestión. Bueno, a nuestro grupo le interesa mayoritariamente lo que significaron los procuradores en el ámbito de la circulación global, ¿no?, de saberes y, como digo, cultura material, objetos, todas esas cosas que habéis visto antes. Pero es verdad que desde otras disciplinas, sobre todo la historia religiosa, económica, estos jesuitas están siendo objeto de creciente interés como mediadores, ¿no? Incluso creo que han ayudado, contribuido a redefinir cómo entendemos mediación, ¿no?, en esta época. Y fundamental en ese sentido es el artículo que he puesto aquí en la pantalla al final, de Guillermo Wilde y Fabián Fechner, en ese sugerente título, ¿no?, Cartas vivas, ¿no? Y ellos han puesto el énfasis en el secretismo del oficio, en el hecho de que estamos
realmente muy acostumbrados, casi los que trabajamos jesuitas son como una deformación profesional, es decir, siempre va a haber un texto escrito, ¿no? Ellos tienen tantas cartas anuas, tantos documentos, tanta correspondencia, que todo se basa en el papel, ¿no? Y sin embargo, lo interesante de este artículo es cómo nos descubren que en realidad, claro que los procuradores llevaban temas muy sensibles a discutir en Roma, a argumentar, a negociar, ¿no? Cuestiones internas aquí, cuestiones de organización también, de estructura de la compañía, si se abría otro colegio, si no, si se dividían, ¿no? Entonces, eso hacía que en realidad no mandaban las cosas. Quizás toda esta circulación se podría haber hecho por correspondencia y sin embargo no, ellos tienen que viajar porque ellos son las cartas vivas, ¿no? Que tienen que contar cosas que no se pueden poner por escrito, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la historia visual y material, una segunda razón por la cual los procuradores a la hora de hacer historia global son interesantes es porque dibujan unas geografías y un canal de circulación un poco distinto a muchos de los otros con los cuales solemos trabajar en la historia del arte virreinal, ¿no? En cuanto a adquisición, a esta cuestión de dónde compras cosas, adquisición y distribución constituyen un sistema alternativo a las rutas comerciales habituales. Para los procuradores americanos que estudiamos, esto quiere decir que es importante tener presente que no conectaban solo con España. Es decir, claro que pasaban por ahí, pero el objetivo era llegar a Roma, ¿no? Esa es la cuestión, con lo cual es un circuito que desborda la flota atlántica. Incluso el camino que se seguía desde España a Italia no es idéntico a las rutas dominantes del transporte mediterráneo. Obviamente, los procuradores que venían desde América o Filipinas llegan a Cádiz y Sevilla, después se suelen ir a Madrid por un tiempo y para dar el salto a Italia tienen varias opciones, volver a Cádiz y embarcarse hacia Génova, que es la ruta típica, pero sobre todo en el siglo XVIII también, como también había distintas rutas, ¿no? Se van a Barcelona por tierra y a veces también van siguiendo distintas etapas por el norte de Francia e Italia hasta bajar a Roma. Es decir, que el circuito tiene como la capacidad de multiplicar muchas opciones, muchas paradas, que en parte es un recorrido estandarizado, ¿no? Se monta sobre las grandes vías de transporte europeo, pero vemos que los jesuitas hacen paradas adicionales y estratégicas relacionadas con los propios intereses suyos de la orden o con el deseo de efectuar ciertas compras, ¿no? Por ejemplo, es fundamental para ellos siempre parar en Lyon, ¿no? Para comprar libros. Algunas de estas paradas, sin embargo, no tienen que ver con compras y nos dibujan un sentido del viaje no solo comercial, sino realmente como peregrinaje. Con lo cual surge ese otro carácter, ¿no? Más de espiritualidad, más de identidad corporativa de la orden. Casi siempre hacían un desvío a Montserrat, en Cataluña, santuario fundamental, como todos sabemos, en la identidad de los jesuitas, el escenario donde cristaliza esa conversión, ¿no? De San Ignacio, dedicarse a la vida religiosa. Y yo creo que tenemos que acordarnos que peregrinar es realmente parte de la experiencia del procurador, porque es lo que se espera de él, porque se espera de todos los jesuitas, ¿no? Es decir, todos tenían que peregrinar, pero claro, si estás aquí, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esos peregrinajes? Es decir, los procuradores tienen una ventaja, una posibilidad de llevar a cabo algo que se supone que está mandado para la orden y no siempre es posible. Por esa misma razón hacen muchas paradas, además de Montserrat, de Manresa, cuando ya llegan a Roma, bajan hacia Loreto, hacia el santuario de la Virgen de Loreto, que es un culto que tenían un fuerte apego en él, también por mandato de San Ignacio, es decir, están recuperando, ¿no? Un sentido de lo que es ser jesuita, ¿no? En conclusión, es por ese otro carácter del viaje, es decir, que el viaje puede tener muchos caracteres, ¿no? Las cartas vivas, ¿no? También esta idea de peregrinar, que a veces también, aunque nosotros trabajamos más esta idea de que es un circuito alternativo de agentes, el mundo comercial, yo creo que hay que verlo todo en su conjunto, ¿no? Porque el oficio converge en muchas funciones.
En tercer lugar, de por qué este tema y qué nos ofrece estudiar los procuradores permite conocer unas redes tanto institucionales como sociales que superan las que tradicionalmente tratamos al estudiar la Compañía de Jesús por provincias, que es como tradicionalmente se estudia, ¿no? Por cada una de las provincias. Los procuradores a Roma entraban en estrecha comunicación con sus colegas de otras asistencias de la Compañía de Jesús. Es decir, yo me lo imagino como una pequeña ONU, ¿no? Es decir, con todo lo que conlleva el encuentro con tus pares extranjeros, no solo en foros oficiales que estamos, sino también la informalidad, ¿no? De hablar en el pasillo, de intercambiar un favor, ¿no? De saludar a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recuperar un poco un sentido de ese encuentro, ¿no? Para el caso de los procuradores de América es muy notable e interesante el contacto, por ejemplo, que se detecta con la asistencia de Alemania en el siglo XVIII, algo que se viene estudiando de distintos aspectos. La Universidad de Múnich está trabajando mucho en esto, una colaboradora en nuestro proyecto, Corina Gramat, que también, sobre todo, la conexión a Alemania se ha estudiado tradicionalmente a través de las misiones de Paraguay, ¿no? Y Chile, y la fuerte presencia de misioneros alemanes ahí. Es decir, que hacer este esfuerzo de ver cómo contactan entre ellos, entre asistencias, misioneros también que reclutan, hace que al final actualmente el tema tenga mucha relación metodológica con lo que se viene haciendo de enredar, ¿no? De enredos y de historias transregionales, interregionales que estamos viendo mucho hoy en día, ¿no? Bueno, todo esto quizás potencialmente, espero, suene algo interesante, pero ¿cómo llevamos a cabo esta investigación? ¿Qué documentación hay? ¿Qué retos nos plantean trabajar con este corpus documental? El archivo es rico, ¿no? Y arroja varios tipos de documentos. En primer lugar, están algunas listas, incluso libros de encargos que han recibido, que son los que ayudan a reconstruir esas redes internas, ¿no? Locales. Solo conocemos un par por ahora, el caso de 1744 para Nueva España y una serie de documentos que si los juntas todos te ayudan a reconstruir redes casi al momento de la expulsión para Paraguay y Chile. Y eso lo está trabajando Vanina Skókera. En ambos casos está muy claro que los procuradores recibían muchísimos encargos en sus sitios de origen. Y ahí lo que me parece interesante es que el escenario local, es un poco una de las cosas que estamos trabajando, Vanina y yo, en un artículo que saldrá pronto, es la idea de que el escenario local, el punto de origen, es al final el que diseña el viaje, ¿no? El que determina qué va a pasar posteriormente, el que le da forma. Había decenas de tipos de encargos, aparte de comprar cosas, hay muchos encargos administrativos, ¿no? Ayudar a alguien a procesar un testamento, llevar un dinero para un familiar en España, donar a un capilla, a un santuario, apoyar causas de beatificación, conseguir boletos de oratorios privados. La lista de encargos es muy, muy largo. Este trabajo como agente para terceros que hacían los jesuitas en realidad fue una fuente de mucha polémica, sobre todo el aspecto de las compras, ¿no? Pero no solo. Polémica tanto dentro como fuera de la orden, porque la percepción era que estaban demasiado involucrados con cuestiones mundanas, en que incluso estaban ellos mismos comerciando, ¿no? Comprando de más para después participar de procesos de reventa y ganancia localmente, ¿no? El resultado es que desde pronto los generales sacan instrucciones que después los provinciales insisten antes de que sale un procurador, limitando, controlando cuántos encargos, cuáles están permitidos, cuáles no. Pero realmente la documentación demuestra, como tantas veces en la historia, ¿no? Que una cosa es la norma y otras veces lo que se hace, ¿no? Seguían haciendo estas cosas y encontraron mecanismos para mantenerlo en secreto, ¿no? Tenemos ejemplos de cómo ciertos baúles que pueden ser más de este tipo de contenido, de objetos de uso secular, ¿no? Van a cargo, van firmados por otra persona en el barco, que no es un jesuita, ¿no? Se lo endosan y después ya lo recogerán, ¿no? Pero no figura como suyo, ¿no? Tenemos ejemplos, por supuesto, de cómo van escondiendo cosas, ¿no? En baúles que van retulados, cosas de devoción, porque esos estaban libres de impuestos.
esto, las cosas de devoción, ¿no? Libres en la aduana. Es decir, ahí es muy evidente que se seguía haciendo esto, a pesar de que había unas instrucciones que decían que no, lo cual es sorprendente porque los jesuitas tienen un cuarto voto de obediencia. ¿Dónde quedó? Entonces la pregunta un poco es ¿por qué? O sea, todo el mundo sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y al final también ahí tenemos un poco la sensación, es la teoría que manejamos en el proyecto, ¿no? Que hay que volver a lo local, ¿no? Hay que volver a su función aquí, ¿no? Y que en realidad lo que ofrecían era un punto de contacto, de conexión muy fiable, ¿no? Había confianza, ¿no? Entonces, ¿a quién le ibas a confiar un cofre de plata que habías recolectado para tu madre en un pueblo ahí perdido en España? ¿A un capitán de barco que no conoces o al maestro de tu hijo en el colegio, ¿no? Entonces, hay evidencias de eso en las cartas, ¿no? De que esperan, han llegado, se van los procuradores, vamos, ¿no? Vamos con este encargo, ¿no? Hay evidencias también de que era más económico encargarles algo a ellos que comprarlo a través de la flota. Supongo que eso varía, no lo sé, no soy historia de economía, pero da la impresión que sí, ellos mismos lo argumentan a veces según qué época quizás y qué momento, ¿no? Por ejemplo, en 1765, el procurador del Colegio de Puebla, el procurador interno del Colegio de Puebla, padre Ignacio Mozárabe, está intentando justificar unos gastos que ha hecho para comprar colgaduras, ceras y vidrios para la iglesia y que ha encargado a Cádiz a través del procurador provincial que viaja, y dice, y cito, necesariamente se había de comprar en la flota mucho más caro, ¿no? De lo que vendrá de España por nuestros procuradores, ¿no? Entonces esa sensación de que es más fiable, es más económico, está ahí. Bueno, otro tipo de documentos relacionados con el proyecto son los libros de gastos del viaje, que son muy interesantes en varios aspectos. Primero, porque nos permiten reconstruir la ruta exacta de cada viaje, ya que anotan los gastos de manutención, es decir, sabemos dónde pararon, cuánto tardaron, ¿no? Cuántos días se quedan en cada sitio. Ahí se puede reconstruir un poquito lo que hacen en cada sitio, poco, pero se puede reconstruir un poco y siempre dicen esto de hicimos los habituales regalos, ¿no? O las acostumbradas propinas, ¿no? En la aduana, es decir, que ves un poco cómo allanaban el camino, ¿no? En esos gastos. Por otra parte, esos libros también pueden arrojar información más específica sobre lo que están comprando, dónde y cuánto cuesta, lo cual nos pueda llevar a poder armar, ¿no? Esa historia de cultura material con un sentido que lo acompaña de geografía del arte, porque claro, como es un libro de gasto de mi viaje, puedo saber qué he comprado en cada sitio, incluso el valor de las cosas, es decir, la documentación comercial o contabilidad de los procuradores realmente es mucho más rica y particular que la que podemos encontrar sobre los cargamentos, por ejemplo, en la flota, en la carrera de Indias, ¿no? Nunca sabemos en esos documentos, ¿no?, de la historia económica de la flota que había en muchos de los cajones. Aquí sí. Después, otro tipo de documentos son las instrucciones, que ya os he indicado, pero finalmente hay bastante correspondencia interna entre los procuradores provinciales y otros procuradores en otros sitios o otros pares, ¿no?, en Veracruz, en el puerto, y esa es en realidad la más reveladora. En muchos sentidos. Es la que, por ejemplo, nos ayuda a visibilizar las redes internacionales, ese contacto con la asistencia de Alemania, porque tienen que arreglar cuentas, arreglar cosas entre ellos, ¿no? Es la que nos revela hasta qué punto no todo lo que llevaban en sus cajones era para misioneros y para el consumo interno de los colegios, porque como dije antes, no hay muchos libros de encargos, no hemos encontrado muchos, pero en realidad son las cartas las que te permiten reconstruir, porque ahí van indicando, ¿no? Pues acuérdate, esto es para fulanito, y esto es para no sé quién, y esto es para el pintor Martínez, pues entonces ahí puedes reconstruir, ¿no? Las cartas también contienen instrucciones muy variadas de cómo lidiar con los cajones una vez que llegan a puerto en Veracruz y se empiezan a abrir y distribuir la mercancía. Tenemos un caso ahí del padre Uribe muy interesante en la década, finales de la década del 29, 30 del siglo XVIII. Él se ha quedado
atrás, esto es muy normal, los procuradores son como los últimos, viajan con el hermano coadjutor, ¿no? Pero suelen ir mandando, a menudo que hay flotas, ¿no? Aprovechan, van mandando cajones y entonces van mandando también cartas sobre qué hacer con ellos en el punto de llegada. Y ahí es notable, ¿no? que muchas veces dan instrucciones un poco sorprendentes, ¿no? Y sobre todo en esa correspondencia vemos todos los problemas que sufrían en este oficio y lo complicado que era comprar y trasladar a la carta. Es decir, porque aunque es verdad que hay cosas que compran y distribuyen al por mayor, 15.000 medallas para una misión en Paraguay, o sea, centenares de rosarios, ¿no? Y esos van así, ¿no? Para los misioneros, para distribuir. La verdad es que hay muchas cosas que son realmente compras a la carta. Fulanito quiere una lámina pintada con la Trinidad. Y es que es la Trinidad, ¿no? Y tal jesuita quiere tal libro de tal autor, el último que ha salido, ¿no? Y así lo mismo con los trámites, son a la carta, son personalizados y entonces es muy complicado gestionar todo eso a la distancia y en el volumen, ¿no? que parecen tener esos pedidos. Resumiendo, la correspondencia es el tipo de documento que más claramente dibuja la empresa del procurador provincial a Roma como una historia de luces y sombras, podemos decir éxitos y fracasos, eso me parece un poco como demasiado, ¿no? Decir éxitos y fracasos, pero quedémonos, me gusta más matizar y quedarnos con la idea de que es una historia de muchas frustraciones. Eso es así, es decir, se transmite un claro sentido de que la comunicación no es perfecta, de que los tiempos no son los deseados, ¿no? De que hay demoras, de que hay que mantener ciertas informaciones en secreto, eso es muy importante, no se entiende muy bien qué, pero ahí está. Y bueno, y quiero poneros un poco como ejemplo de esta acumulación de problemas, algunos de los asuntos que surgen en esa correspondencia que os acabo de mencionar interna del padre Uribe, 1729-32, desde España. Él es el procurador que ha venido desde aquí, desde Nueva España, pero se ha quedado ahí un tiempo y va enviando cartas con instrucciones, ¿no? Entonces, cosas que nos dice. Ha perdido un cajón de Nápoles. No sabe dónde está. Sabe que en alguna parte tiene que estar, a ver si se puede informar, ¿no? Es decir, debería estar informar, pero puede que no lo esté en un momento dado, ¿no? Algunos de los que han encargado cosas aquí no le han pagado, ¿no? Por lo tanto, va avisando a sus colegas en México, no entreguéis, no hay que entregar, hay que entregar. Otras veces pide que cambien las etiquetas. Cambiaban mucho las etiquetas una vez que llegan a Veracruz, ¿no? Porque supuestamente todo estaba ahí muy organizadito, muy bonito, pero claro, hay otras cosas por detrás y entonces este va para acá, no, cámbiale el rótulo, es para otro. O esas cosas déjalas ahí, ya llegaré yo. No, no dice qué, ya me encargaré, no sabemos, ¿no? A lo mejor no es tan grave, pero no sabemos. En otros casos surge la frustración cuando algo se estropea, especialmente porque genera desajustes en la contabilidad. Y hay un caso de un ornamento que se ha comprado en Génova, 600 pesos, mucho, y al final se termina quedando en Cádiz porque se ha estropeado. Pero bueno, en esto de la contabilidad, lo que vamos viendo, y yo, bueno, ojalá tuviera otra vida para hacer historia de la economía, porque me pierdo, pero en esto de la contabilidad es evidente que ellos van con cierto dinero, pero en realidad son la Procuraduría General de Indias en España y también otras procuradurías y provincias, así también como en Roma, que les van prestando dinero, ¿no? Van un poco, tienen deudas en muchos sitios y van cuadrando y viendo qué hay que pagar realmente, ¿no? en todo este negocio. Entonces, bueno, si el ornamento se queda y deben a la Procuraduría ahí en Cádiz un dinero, negocian, muy listos, muy hábiles, el Uribe y estos funcionarios, negocian y dicen, bueno, no te va a pagar los 600 porque al final no me lo he traído, te doy 200. Porque ahí se queda, con lo cual no vamos a saldar eso igual, ¿no? Igualmente, tenemos ejemplos de desilusión, de informar a alguien a su retorno que no han podido cumplir con un encargo. No ha habido tiempo, no ha habido fondos, no han podido poner ese extra, ¿no? Y no se ha hecho. Pero sobre todo hay mucha frustración generalizada con el tema de cuadrar las cuentas, ¿no?
Otro ejemplo, en julio 16, 1755, el procurador Juan Francisco López escribe desde el puerto de Santa María al padre Juan María Casati, aquí en México, que era el procurador general de la provincia. Antes dije que hay muchos tipos de procuradores, la provincia tiene uno, el segundo es Casati, ¿no? Diferente es el que se va a Roma. Y está desesperado por la situación económica en la que se encuentra. Va narrando cómo le ha ido en esto de cuadrar cuentas en las distintas fases de su viaje. Y recordemos quién es Juan Francisco López. Juan Francisco López es uno de los grandes éxitos en cuanto a procuradores. Es conocido por el gran embajador designado por todas las instituciones virreinales aquí para pedir el reconocimiento guadalupano ante el Papa y conseguir en parte de eso. Y de hecho es el único procurador del que tenemos un retrato, ¿no?, en actividad ahí en Roma como procurador, ¿no? Entonces él está escribiendo desesperado porque acaba de volver de Roma. Y está muy contento, muy bien, pero en el puerto sus compañeros españoles le presentan unas deudas acumuladas con ellos, de nuevo, esta deuda interna que tienen entre ellas las provincias, y una deuda que está arrastrando desde la Procuraduría del hermano Paz y el hermano Vera. Habían pasado 10 años desde esa Procuraduría y todavía no tenían arreglados esas cuentas, ¿no? Y entonces comenta, y os pongo aquí esta cita que me parece tan actual, ¿no? Pero todo mi gozo se me cayó, como dicen, en el pozo. Y todo mi consuelo se me ha convertido en un inexplicable desconsuelo desde que en este puerto han amenazado llover sobre mí las libranzas para los pagos de los gastos. No voy a entrar en todos los detalles, pero más o menos viene a decir que investigando descubre que esos predecesores suyos no habían hecho bien las cuentas, prácticamente les acusa de haber hecho unas cuentas un poco engañosas. El resultado es que ahora él en su procuraduría va a tener una doble gasto, ¿no?, una doble deuda. Se nota que López fue un hombre orgulloso, pero muy perfeccionista en su cargo, está buscando quién le puede prestar el dinero, cómo hacer eso, y claro, también ahí comenta, ¿no?, que tenga usted en cuenta que en la Europa, ¿no?, ahí cito, se vende el dinero, no se presta, ¿no? Es decir, que encuentra más dificultades. Va denunciando todos estos problemas que tiene, que no se da suficiente dinero para mantener a los misioneros y para su traslado, que es una histórica queja siempre de los procuradores desde siempre. Y al final cierra con una nota algo acusatoria a Casati aquí en México y le pide que en el futuro, bueno, todos que trabajamos en administración, que nos toca hoy en día, entendemos esto, ¿no? Tenemos muchas cosas que no empiezan de cuadrar y al final estás desesperado y le pide a Casati que en el futuro se informe él mejor e informe mejor a los procuradores enviados de lo que se van a encontrar, ¿no? Y sobre todo que haga mejor sus cuentas y les dé el dinero que van a necesitar. Y dice, y cito: espero que vuestra reverencia, en vista de esta mi carta y justo reclamo, instruya a su sucesor en el oficio y le desengañe del error en que hasta ahora he estado, de que vuestra reverencia me ha dado lo bastante para desempeñar mi cargo, ¿no? Bueno, todas estas cartas yo creo que nos aterrizan en las dificultades del cargo y con ello me surge la pregunta y la duda de cómo tenemos que armar esta historia. Existe la posibilidad de contarla de muchas maneras. Al ser microhistoria es complicado decidir qué información privilegiar entre tantos datos y pormenores en la documentación. Es decir, podría ser una narración de los éxitos, ¿no?, de todo lo que se consiguió traer. La globalización es maravillosa, dejando todo lo demás de lado, ¿no?, como propio del ámbito de lo anecdótico. Sin embargo, encuentro que las evidencias documentales nos piden cuestionar el alcance y los logros una y otra vez, con lo cual al final se presta, ¿no?, este proyecto, también estas preguntas, a contextualizarse en esa dialéctica, ¿no?, de éxito y fracaso con las cuales están de hecho trabajando muchos colegas en el proyecto REFEL, aquí también en este instituto. Bueno, con los pocos minutos que quedan voy a cambiar un poco de registro, pero es como un final que complementa, yo creo, un poco esta cuestión de cómo contamos la historia de las cosas olvidadas o las frustraciones.
porque creo que la otra cosa que hacemos en este proyecto, o intentamos hacer, o una pregunta que tenemos, es el ámbito de la recepción, de la circulación, ¿no? Todo lo que llegó ejerció una influencia, tuvo una presencia importante, cultural, artística en el ámbito local, sí o no, o cuándo, ¿no? Quisiera ilustrar, por lo tanto, esta cuestión de la recepción de lo foráneo en Nueva España a través no solo de los jesuitas procuradores, pero también de esos misioneros. Hay que recuperarlos. El viaje de vuelta traía estas cosas y traía unas personas que muchas en el siglo XVIII eran extranjeras, ¿no? Venían de otras partes de Europa que no eran España. Y me interesa en particular el caso del padre Zapa, ¿no? En mi libro sobre la Virgen de Loreto insisto mucho en la importancia que tuvo para el éxito de esta devoción italiana en México el hecho de que los procuradores se preocuparan en traer cargamentos de souvenirs o de reliquias de contacto desde el santuario de Italia de manera consistente a lo largo de los siglos, ¿no? Es decir, están siempre renovando el contacto con el santuario aquí a través de cosas. Aparte, el culto arraigó porque se empeñaron en renovarlo, ¿no? En la década de 1680, estos dos misioneros italianos que todos ustedes conocen bien, el padre Zapa y el padre Salvatierra. Es decir, es un escenario donde viajan desde Italia objetos de devoción, pero también personas, misioneros que consiguen montar una campaña de popularización del culto que tendrá un fuerte impacto en el virreinato. Bueno, Zapa, en donde me quiero enfocar en estos minutos, es descrito en varias fuentes como un jesuita amante siervo de María, interesado por los cultos marianos, varios, ¿no? Además de Loreto, es bien conocida su devoción por Guadalupe. Sin embargo, su tremendo apego por otra tercera devoción mariana ha pasado prácticamente desapercibida y creo que en parte es porque fue un fracaso, ¿no? Y eso también lo tenemos que recuperar. Se trata de su apego por una copia de la Nunziata de Florencia. Según el manuscrito de la biografía del padre Zapa, que escribió el padre Venegas y se publicó en 1754, él había muerto en 1694 y es como esas figuras que se ve que lo quieren beatificar, están intentando, ¿no?, llevarlo a la santidad. Pero según esa biografía, Zapa estaba fascinado por la Nunziata y es una fascinación que se le generó cuando entró en contacto en Génova con la princesa Violante Lomelina Doria. Ella tenía una copia de esta famosa pintura, no sé si la conocen. Esto a la izquierda es la iglesia de la Nunziata en Florencia y un detalle de la pintura de Anunciación enmarcada en plata. Se supone en el siglo XIII que un ángel apareció para completar esta pintura y se transformó en una de las grandes imágenes milagrosas de Florencia en el siglo XV y XVI, pues era un centro de peregrinación enorme. Se hacían muchísimas copias, o bien solo de la Anunciación, como la que tienen a la derecha, o bien de medio cuerpo, tres cuartos de la Virgen y el ángel. Y da la impresión que la imagen que tiene la princesa Doria es solo de la Virgen. Ella era muy devota y se conoce, se ve que dice, ¿no?, que en Génova Zapa se hizo una buena reputación como gran orador y entonces ella lo invita a su palacio y le enseña esta imagen y le cuenta su historia, de dónde la ha sacado ella. Esa es una historia de enredos, vamos a seguir dándole, tirando del hilo. Entonces ella le cuenta que su copia de la Anunciata había pertenecido a otro jesuita, que seguramente muchos de ustedes conocen, ya que su vida cobró tintes literarios a través de Calderón de la Barca. Me refiero a Baltasar de Loyola Méndez o Mandes, que se conoce mejor como el Gran Príncipe de Fez, porque Calderón le escribe esta comedia en 1672. Baltasar de Loyola fue un príncipe, hijo de un príncipe musulmán. Fue apresado en el Mediterráneo cuando iba a Meca en 1651. El Mediterráneo siempre es un escenario, ¿no?, de muchas guerras, de muchos apresamientos de este tipo, ¿no? Estuvo prisionero muchos años en Malta y después se convirtió al cristianismo y pidió permiso para entrar en la Compañía de Jesús, concretamente en la de Génova, en 1661. ¿Por qué digo concretamente? Porque Zapa y Salvatierra, estos jesuitas que van a venir aquí, estudian allí unos años después. Y creo que es importante en esto de las conexiones y los misioneros extranjeros hacer un poco más de su historia en Europa, ¿no?, antes de venir aquí.
En muy poco tiempo, Baltasar de Loyola se hace muy famoso también por su gran capacidad de oratoria y de persuasión, de conversión, específicamente de esclavos musulmanes en los puertos, ¿no? Y los jesuitas hacen mucho énfasis en ese tipo de misión urbana, ¿no? En esas zonas fronterizas, ¿no? En el Mediterráneo. Entonces, especialmente trabaja en Génova y trabaja en Nápoles. Entonces, según le contaba la princesa Doria a Zappa, siempre estuvo acompañado él de esta copia de la Anunciata que había conseguido de su padrino, que era el gran duque de Florencia, ¿no? Donde estaba esta imagen. Y es así como le llegó a ella su copia, porque Baltasar de Loyola era amigo de la princesa y cuando a él se le asigna ser misionero en la India, antes de partir se despide de ella y le dice, si me pasa algo, manda decir que yo he dicho que te puedes quedar con mi copia de la Anunciata. Y eso es lo que pasó. Baltasar de Loyola llegó a Madrid, se enfermó, se murió ahí, estuvo enterrado en el Colegio Imperial y al parecer ella pidió de vuelta esa imagen y es la que entonces le enseña a Zappa. Bueno, tanto fue la fascinación, esto según la biografía, ¿no? Y admiración de Zappa por el trabajo de este otro jesuita, y su imagen de la Virgen, que una vez que llegó a México mandó hacer una copia de la Guadalupe por el indio famoso que tenía el don de pintar para mandarlo y regalarlo a los príncipes de Génova y a cambio pedir una copia de la Anunciata. Se ha escrito bastante sobre el encargo de Zappa de la copia guadalupana, incluso recientemente historiadores italianos han constatado documentalmente de que sí, de que llegó esa Guadalupe al palacio. Lo que no se ha estudiado es esta otra parte de la ecuación de lo que se llama o llama la biografía un comercio sagrado, ¿no? Aunque la imagen de esta Virgen, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de esta imagen aquí en México? Muy poco, ¿no? Según la biografía, la imagen en Génova de la Virgen se llegó a llamar la Virgen de las Flores. Pero aquí en Zappa, en México, decidió renombrarla, su copia, como la Virgen de la Modestia e intentó que se estableciera una devoción al culto. Al parecer, algo se hizo en el noviciado de Tepoztlán con los novicios, Zappa estaba ahí, había una fiesta en que les pedía dejar una corona de flores a la Virgen, pero ese éxito debió ser a corto plazo, porque la verdad es que no parece haber rastro ni material ni en las fuentes o otras fuentes de esta vocación en México, aunque si ustedes saben de algo, estoy muy agradecida, ¿no? en saber, ¿no? Es decir, ese viaje, ese encargo de la copia de vuelta y su recepción, si bien fue importante para Zappa, como una devoción personal y en realidad yo creo mucho como una devoción de identidad jesuítica, ¿no? Del misionero ideal, no llega a cuajar, ¿no? Aquí y fue realmente a medio o largo plazo un fracaso, ¿no? Bueno, entonces para cerrar, comparto que pienso que nos interesa recuperar estas circulaciones que nos adentran en microescenarios y localidades menos comentadas, ¿no? En nuestras investigaciones tradicionales y en la manera en que cómo conectamos el virreinato con Europa, sitios pequeños, ¿no? Como puede ser Malta, no pequeños, pero a veces ausentes, como Florencia o Génova, ¿no? Porque contribuyen a construir esa edad moderna policéntrica que estamos todos buscando para entender ese pasado más global de lo que pensábamos antes. También creo que recuperar esas historias menos conocidas, así como las frustraciones, ¿no? De las que hablaba antes, las dificultades de aquello o aquellos que se trasladan de una geografía a otra, es interesante porque al final nos acerca a la vida real. Nos permite no caer en ese triunfalismo, en las garras de la retórica que todos sabemos está en las fuentes jesuíticas, ¿no? Es decir, no lo he mencionado antes, pero como todos sabemos, las fuentes jesuitas, incluyendo sus crónicas, son tan abundantes, tan persuasivas, que tienen la capacidad ellas mismas de dominar, ¿no? De imponer el tipo de lectura que hacemos de los particulares de la historia. Entonces, introducir los fracasos matiza ese triunfalismo y también nos invita, por contraste, a analizar lo que realmente sí tuvo éxito, a ser un poco más precisos, por qué, ¿no? Y verlo de otra manera. La Anunciata, como digo, es tremendamente famosa en Europa y especialmente en España. Sus copias se multiplicaban en el siglo XVII, están en el Escorial, y sin embargo aquí no funcionó y todavía tenemos que trabajar más para entender por qué no. Muchas gracias.
Agradecemos muchísimo a la doctora Alcalá por esta fascinante conferencia y pues abrimos ahora el espacio para la conversación con todos ustedes aquí presentes. Entonces, por favor, Luz. Gracias. Buenas tardes, doctora. Perdón. Muy interesante todo lo que usted comenta. Yo soy Leonardo Varela, estudio misiones de jesuitas en la antigua California. Y le quiero hacer dos preguntas. La primera es un poco general y tiene que ver con la categoría del fracaso y preguntarle cómo la aplica usted, a qué niveles y en qué forma, porque me suena muy sugerente justamente para una geografía donde el fracaso juega un papel fundamental y donde incluso quizá el padre Jacobo Begert se adelantó al proyecto y ya hizo una crónica del fracaso, justamente con en un tono de fracaso. Y la otra pregunta es acerca de los benefactores en este doble papel, en el caso de las misiones, de conseguidores muchas veces, pero también de encargadores de objetos que están vinculados a veces directamente con los misioneros, a veces con los procuradores. Bueno, conocer su perspectiva al respecto. Vamos a juntar unas preguntas si quieren. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo mío creo que no es una pregunta, es solamente un comentario que surgió a partir de tu exposición. Me gustó muchísimo. Entiendo que en este proceso de circulación de objetos, saberes, libros, hay varios agentes. Lo has dejado muy claro en tu exposición, varios agentes que no han sido estudiados del todo. Yo agregaría otros más, que son aquellos que donaron a la Compañía de Jesús objetos, libros, instrumentos musicales, imágenes, incluso dinero. Justamente estos se pueden ver mucho en los monumenta peruana, monumenta mexicana, y hay varios testimonios sobre eso. Agregaría otro agente que son aquellos que estuvieron dentro de las misiones jesuitas, que justamente a causa de estos materiales para el culto divino, pues tuvieron que elaborarlos por su cuenta, ¿no? Me viene a la mente lo que hicieron en las misiones de Sonora, que distribuyeron instrumentos musicales a Sinaloa, a lugares más extremos como California, también en Chiquitos, en Mojos, y quizá también agregaría que la cultura material quizá no fue del todo suficiente, porque también hay muchas cartas donde los jesuitas hacen peticiones, no solamente a los procuradores, sino van a otras autoridades como el virrey. Incluso hay cartas que se dirigen al rey. No sé si el rey las leyó, pero habla de que hay una red de cultura material donde no solamente los jesuitas, sino son varios agentes que están inmersos en esto. Y nuevamente, muchas gracias por tu hermosa exposición. Nada más, entonces. Sí, a mí me gustaría preguntarle, profesora, si a través de las piezas que habéis hallado en la documentación y demás, ¿habéis planteado algún tipo de gusto especial en la orden jesuita o la predilección por algún tipo de objetos, ya sea, por ejemplo, ha hecho usted mención a los ornamentos genoveses? Bueno, pues si también se encargaban esculturas a cierta escuela o había una predilección por las pinturas o italianas o españolas o sevillanas, algo relacionado con el gusto de la orden. Gracias. Gracias. Entonces, si quieren que la doctora contesta estas tres preguntas y luego damos oportunidad a más. Bueno, muchas gracias. Para mí, la cuestión de fracaso es algo que estoy pensando recientemente, ¿no? Y en realidad me están ayudando otros colegas dentro de este proyecto de RedFed, ¿no? Si les invito a meteros en la red, hay algunas publicaciones. Acaba de publicar un artículo Antonio Álvarez Osorio y otro Gibran aquí, que es muy interesante, ¿no? En cuanto a qué ofrece la dialéctica. Como todo, creo que es una dialéctica, es decir, no habría que solo verlo como un fracaso, ¿no? Porque todo tiene las dos caras, ¿no? Pero sí, viene a entrar un poco dentro de lo que es o ha venido siendo la idea
de las últimas décadas, ¿no? De buscar las fracturas, ¿no? Lo hemos llamado de otras maneras, quizás antes, ¿no? Buscar los límites, buscar los márgenes, ¿no? Las fronteras, todas esas maneras en las que hemos hablado y trabajado tantos historiadores en las últimas décadas están muy relacionados con esto mismo, ¿no? Fracaso en sí yo creo que encierra una especie de juicio y por eso es un poco peligroso, ¿no? También, ¿no? O para mí es donde está mi límite, ¿no? En usar fracaso como palabra, porque es muy difícil reconstruir la historia. Hay fracasos evidentes, pero muchas otras que están ahí entre medio, ¿no? Por eso decía que casi me gusta más para describir el trabajo que hacían, que no son los resultados, el trabajo que hacían, el proceso, los procuradores, la idea de frustración y de manejar dificultad, ¿no? En esa cuestión. En cuanto a los benefactores, o sea, yo creo que esa parte de la pregunta quizás se relaciona, ¿no? con la otra persona ahí al fondo. Por supuesto que hay muchos agentes, ¿no? Esto es una red muy extensa y además una de las cosas que nos preocupa en este proyecto es no aislar demasiado a los jesuitas ni tampoco aislar demasiado a los jesuitas procuradores, es mantenernos un poco abiertos, ¿no? Porque, bueno, me salto y me voy un poco a lo último que ha dicho usted sobre la cultura material y dónde más conseguirla o pedirla. Una de las cosas que estamos investigando es dónde se compraban en Roma estas cosas de devoción, porque no es que había un circuito jesuítico, ¿no? Es decir, que todo peregrino, todo el mundo que iba a Roma compraba medallas y intentaba conseguir estas cosas. Y bueno, estamos intentando identificar si los agentes que usaban ahí los jesuitas eran los mismos que usaban, por ejemplo, los dominicos, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Esto de reconstruir esas redes, porque muchas veces nos faltan los nombres, ¿no? De quiénes son. Pero estoy totalmente de acuerdo de que hay que meter esto, ¿no? En cuanto a los comentarios que ha hecho de circulación y cultura material, en unos escenarios muy particulares donde siempre van a aparecer otras partes del puzzle, ¿no? Los que han dado dinero, los que traen de vuelta, los que después proyectan eso, ¿no? Que pueden ser los misioneros o benefactores. Medina Picazo, por ejemplo, es alguien que está recibiendo muchas cosas y la impresión que él lo está proyectando, ¿no? Proyectan nuestros misioneros a través de sus congregaciones, ¿no? También. Tristemente, cuando he dicho que la documentación es rica, no es lo suficientemente rica, ¿no? Es rica, pero es difícil llegar a juntar todo eso, pero agradezco mucho todos esos comentarios, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. En cuanto al gusto, pues ahí sí que bueno, la historia del gusto es muy complicada y tiene muchas cronologías. La mayoría de los documentos que tenemos son del siglo XVIII y yo quizás y otros que trabajamos el proyecto nos sentimos más cómodos ahí en el siglo XVIII. Y analizando esos cargamentos, pues sí, la verdad es que aunque hay muchas cosas que podían conseguir otras personas, se podían vender aquí de otras maneras, sí que hay un perfil del cargamento jesuítico. Es decir, hay una idea, pero que no es porque tenga esta cosa individual, sino porque es un paquete. Es un paquete, ¿no? Donde las cosas se complementan, ¿no? Tienes que tener los rosarios y las medallas de ciertas devociones, ¿no? Las medallas, ¿no? Y las complementas con reliquias y Agnus Dei. Conseguir un Agnus Dei, igual que las reliquias, es algo en lo que sí los jesuitas son especiales. Claro que pueden llegar y llegaban de otras maneras, el virrey, el rey, los arzobispos, pero es que ellos tienen una vía directa en Roma, ¿no? Y en las reliquias se nota muchísimo, ¿no? Que se aprovechan, bueno, todos no sabéis las primeras reliquias que llegan, ¿no? Con los jesuitas, la fiesta enorme que se arma, pues eso es un poco su carta de presentación y ahí volvería a algo que decía antes sobre la confianza y cómo vemos que les interesa saltarse las reglas y traer todas estas cosas porque en algún sentido afianzan sus redes aquí, es decir, es lo que les da prestigio también aquí, que son los que consiguen estas cosas que todo el mundo quiere tener, ¿no? Pero hay unos cuantos objetos que sí que son muy suyos. Las láminas romanas son muy suyas, ciertas esculturas pequeñas devocionales de santos jesuitas son muy suyas, los agnus, ¿no? Que de nuevo, no quiere decir que no circulan a otro sitio, pero que las entienden ellos como un paquete y yo creo que la sociedad también los visibilizaba como cosas de jesuitas, ¿no? Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues felicitar al instituto por la posibilidad de que nos traigan este nivel y esta calidad de presentaciones. Y bueno, una pregunta, yo entiendo que por cuestiones de tiempo usted no ha podido ahondar sobre algunas de las cosas, pero me ha llamado la atención esta lámina que nos ha presentado acerca de otros objetos materiales que se van colando dentro de los pedidos y que, bueno, no ha tenido oportunidad de señalarla. Y pues me gustaría que si pudiera ahondar un poco sobre lo que hemos visto en esta lámina. Gracias. Otra pregunta. Gracias. Bueno, siempre es un placer escucharte para mí. Y una de las muchas cosas que pienso es algo que dijiste, además de la idea del fracaso, de la frustración, ¿no? Que está ligada es que pues hay muchas cosas que no se dicen, ¿no? Y todas esas cosas que no quedan escritas y que nos llamabas la atención a tomarlas en cuenta, ¿no? Que tiene que ver con justamente redes de personas, con afectos, con esos sentimientos que justamente no son los que vamos a lo mejor aclarar, ¿no? Wittgenstein decía, lo que se muestra no se dice, ¿no? Lo que es muy conocido por todos no se tiene que explicar. Lo que todo el mundo puede ver no lo conocemos, no lo vamos a enunciar. Y entonces en estas relaciones sociales, pero también en la otra pregunta que hacías, ¿qué tanto entonces los jesuitas y las cosas que trajeron tuvieron una influencia en lo que pasaba aquí, ¿no? También seguramente hay muchas cosas que han pasado desapercibidas porque no se dijeron y que la gente sabía, eso lo trajeron los jesuitas o eso llegó, ¿no? Y que se pasan, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos eso que es tan importante y que creo que los que nos dedicamos a la historia finalmente queremos no olvidar esa parte humana? Creo que había una atrás también, ¿no? Ahorita vamos, no se preocupen, ahorita los... Gracias, buenas tardes. Oiga, doctora, yo le quería comentar, o sea, yo soy católica y cuando vino el Papa Francisco a México, a mí me invitaron por parte de la Nunciatura a que todos los regalos, obviamente ya no participé, sino participé en otras cosas, pero parte de los regalos que le llegan al Papa tienen que ser inventariados y notificados y se lleva con una relación a Roma. O sea, todos viajan en el avión papal, o sea, todo se va y todo se va documentando de qué llegó, quién lo envió. Yo creo que para usted sería muy importante, a lo mejor, no sé si por la nunciatura de aquí, que finalmente es la sede diplomática, a lo mejor ya hacer un acercamiento con la gente de la nunciatura y comentar sobre su proyecto, porque podría ser una vía para que se le abra la posibilidad de ir al mismo Vaticano a investigar otras fuentes históricas, dado que su proyecto es súper interesante y dada la relevancia de que el mismo Papa pues es papa latinoamericano y papa jesuita. Entonces yo creo que para usted, a través de las nunciaturas, le digo, no sé, por ejemplo, allá en España si haya sede de nunciatura, que finalmente es la sede diplomática, se puede decir, del Vaticano, pero yo creo que sí sería muy importante para usted sí hacer ese acercamiento. Yo creo que tal vez le ayudaría mucho a que le digo, se le abrieran las puertas para su investigación. Gracias. Si quieres comentar, Coco, las tres. Muchas gracias por todas estas preguntas. Bueno, pues por orden. Las cosas no religiosas, ¿no? que viajaban.
Hay cosas, objetos no religiosos que viajan porque son útiles, ¿no? Y eso se nota mucho en las procuradurías hacia el cono sur, yo diría, ¿no? Manina Skokera y yo hemos trabajado un poco comparativamente en este proyecto de decir, bueno, hay un equipaje, aparte del equipaje corporativo típico, ¿no? Pero hay un equipaje distinto que va a Paraguay o Chile de Nueva España, y sí que tenemos un poco la sensación de que, claro, esto es México, es decir, que aquí llegaba de todo, ¿no? No necesitas necesariamente unas tijeras, ¿no? Pero es que las tijeras eran muy cotizadas en algunos sitios, ¿no? Entonces, sí que tenemos la sensación de que quizás hay menos de esas cosas, más de objeto de lujo, para Nueva España que para otras geografías, pero de nuevo no tenemos toda la documentación, es decir, tenemos documentación la que vamos encontrando, es muy parcial, ¿no? Es difícil apreciar eso, ¿no? Es decir, que hay cosas que mandan, incluso porque son favores, una familiar de un jesuita, ¿no? En Chile que quiere abrir un negocio y manda a comprar no sé cuántos miles de manojos de perlas falsas en España para después aquí poder, y las tijeras y el hilo para armar su negocio, ¿no? Aquí, ¿no? O allá en el sur. Después hay piezas que los relojes, todo lo que tiene que ver con óptica, ¿no? Con óptica, matemáticas, relojes, lentes, que sí que parece que es algo pues, muy de interés de colegios jesuíticos, ¿no? Aquí tenemos la famosa correspondencia entre Kircher y el padre Fabián, ¿no? en Puebla, y eso se ve que no es un caso aislado, es decir, que hay otros casos, ¿no? de mandar estas cosas, ¿no? Y sobre todo parece que esas piezas, las más lujosas, parecen realmente ser o encargos o regalos para gente prominente en el virreinato aquí, ¿no? A través del padre Uribe ya aparecen una serie de figuras, obispos, ¿cómo se llama este señor? El chantre de Valladolid, Mondragón, bueno, en fin, el siglo XVIII, es decir, ciertas figuras que ese pañuelo bordado especial de Génova, de ese que solo llevo 3, ese va para esa persona, ¿no? Que hay una especie de lujo, pero que no es tan abundante quizás los encargos seculares, o no lo sabemos porque es lo que esconden cuando está, no es tantísimo, pero sí que parece parcializado entre textiles, objetos científicos de este tipo y utilitarios, yo diría, ¿no? Pero nos falta mucho por hacer. Tu pregunta, Paula, siempre tan interesante, sobre los afectos y la recepción y la recuperación. Pues yo creo que ahí es muy útil la correspondencia también, ¿no? Otro día estábamos, Patricia y yo, en el AGN, ¿no? Mirando en los archivos jesuitas, de vez en cuando aparecen esos papelitos pequeños ahí entre los legazos, y en alguno, no lo vimos esta vez, pero en alguno recuerdo una vez que era un jesuita diciendo a otro jesuita: ay, muchas gracias, porque ahora tengo la lámina, ¿no? Y estoy muy contenta y la tengo cerca a mi corazón. O sea, que hay estos momentos de agradecimientos que dices, bueno, esto que a nosotros nos parece en la historia de la pintura una pintura no importante, porque no tiene autoría, porque es devocional, porque es pequeña, porque hay muchos, pues en realidad es muy importante, ¿no? Para la vida espiritual de la compañía, ¿no? Entonces yo creo que nos ayuda la correspondencia, sobre todo, y también yo diría que nos ayuda a veces leer las biografías y las vidas de jesuitas, o sea, cómo ellos interactúan con un mundo, incluso iconográficamente, ¿no? Patricia, que está aquí, que es parte del grupo Díaz Cayer, está trabajando sobre las cruces, ¿no? Bueno, cuando vemos todos los cuadros de jesuitas, siempre están ante un crucifijo, ¿no? Es decir, es lo que representa, pero es un objeto, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí que podemos intentar trabajar eso un poco más, porque implica los encargos y todo lo que hacían que importaba. O sea, no están trayendo cosas solo que necesitas, ¿no? Y aquí hay otro mercado, no es eso, es como un extra, ¿no? Casi todo se podía conseguir de otra manera aquí, con lo cual si lo hacen es porque importa a nivel también afectivo, ¿no? Muchas gracias por su comentario. Me parece que es
muy interesante. O sea, es verdad que hay un protocolo de recepción de regalos y de distribución de regalos, ¿no? A nivel diplomático hoy en día para casas reales, para el Vaticano, ¿no? Y esto es interesante en realidad porque en las instrucciones de los jesuitas sí tenían que llevar un registro, no tanto de regalos sino como de encargos, y tenía que estar validado por otras personas. Sería fascinante poder encontrar un registro exactamente de regalos, ¿no? Y sí que quizás no solo la Nunciatura, pero vamos a estar intentando trabajar en Roma, ¿no? En el archivo ahí de ASI, para ver si encontramos la contrapartida, porque en realidad los documentos que tenemos son los que están aquí. La mayoría están aquí, menos hemos encontrado en España, pero algunos, pero todo tenía copia, ¿no? Y duplicado. Y se suponía que tenían que dejar copia con los provinciales, que los provinciales de Madrid y de Sevilla les tienen que dar el ok antes de salir con todo lo que iban a hacer, ¿no? Que les iban controlando como un pasaporte en cada parte. Así que a ver si podemos encontrar más esos documentos. Creo que había una pregunta por acá, sí. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que me encantó la conferencia, disfruté mucho la reflexión de tantas cosas que creo que tenemos que repensar. Me pareció muy reveladora en muchos aspectos, porque creo que estamos muy acostumbrados a pensar en los éxitos jesuitas, sobre todo a nivel de su cultura material y de su cultura visual. Y este ejemplo de la Anunciata que nos presentabas, la verdad es que sí, pues nos ayuda a pensar que a lo mejor justo lo que no hemos identificado son como pues estos otros esfuerzos que muy probablemente a nivel de gestión y a nivel de otro tipo de cuestiones sí las tenemos identificadas como en este doble registro de éxitos y fracasos. Y lo que me quedé pensando también a nivel de reflexión, algo que le va a sonar muy conocido a Iván porque estuvo en esa discusión, fue cómo influyen las coyunturas, ¿no? En estos éxitos y en estos fracasos. Y justamente esta coyuntura final de pues el cambio de confesores, cuando sale el último confesor jesuita, cuando sale el padre Rábago, y cómo esto, digamos, hasta donde lo has podido ver, complicó la gestión de los procuradores y toda esta circulación material y visual, una vez que el ambiente se puso tan complicado en España, donde necesariamente tenían que hacer la parada, ¿no? Y donde ya no encontraban como esta facilidad que habían tenido durante la primera mitad del siglo, donde pues todo fluía, ¿no? Y todo era de alguna manera como apoyo para las gestiones, y cómo, digamos, en Europa en general, pero sí, digamos, por este paso obligado por España, la situación va a irse definiendo en otro sentido a partir de mediados de los 50 hasta el 67. Entonces, un poco si nos puedes contar como de esta última coyuntura, por favor. A ver, acá, a ver atrás y luego Gerardo. Buenas tardes, agradeciendo la excelente conferencia. Quería hacer una pregunta concreta sobre algo que dijo. Yo me dedico a estudiar la circulación de libros y hablaste de León. Y una de las cosas que queda clara cuando estudiamos a los libreros y a los mercaderes es que su red está basada en lealtades y confianza, y que cuando eso se rompe, pues no, todo viene abajo. Y en el mundo del 16-17 tenemos como medianamente identificados los eslabones que abastecieron a los jesuitas entre el 16 y el 17, más hacia Medina del Campo y Sevilla, porque finalmente todo lo que se recuperaba y todo lo que el procurador juntaba tenía que acabar en el puerto de Sevilla o en Cádiz ya para principios del 18. ¿Tú has identificado ya quiénes son esos agentes que quiero suponer que funcionarían igual que siglos anteriores, estos factores que son comerciales y que están en contacto y que son una parte de este eslabón de la red que hace posible que lleguen los libros, ya sea porque son un grupo de libros, un número de libros que la compañía necesita para un colegio y que entonces es unos 100, unos 20, o esas peticiones especiales que el misionero pide desde el lugar en donde esté y solo le interesa una copia específica, como lo has mencionado. Gracias. Y acá una. Sí. ¿Sigo yo? Sí. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta espléndida charla, muy sugerente. Y yo solo una cosa muy específica. En este ir y venir de productos, de mercancías, hiciste referencia a varios momentos a que había maneras de agilizar o de dejar pasar cosas, ¿no? ¿Hay algún registro o caso que se conozca de conflicto con el Santo Oficio por estos objetos, sobre todo libros o
también otros implementos que pudieron haber generado en algún momento alguna fricción. Es porque me interesa básicamente, no tanto los jesuitas, sino la Inquisición desde mi perspectiva. Muy bien, muchas gracias. No tengo maravillosas respuestas para estas preguntas, ¿no? Porque falta mucho por saber, pero bueno, la preguntabas primero por la última época, ¿no? Y cómo se vivía esa tensión, ¿no? Eso es algo que queremos seguir investigando, ¿no? Porque sí que notas en las instrucciones, ¿no? Comparando las instrucciones de los provinciales a los distintos procuradores que van, que hay momentos en que realmente el último, Ceballos con Villavicencio, es como no compres, o sea, no, limita, ¿no? O compras solo esto de Guadalupe, pero nada más, ¿no? Es decir, entonces ahí se nota que hay como un encogerse un poquito, ¿no? Pero nos falta mucho por poder, es como lo que decía antes, queremos por una parte hacer historia comparativa entre distintas procuradurías, por otra parte la cronología, ¿no? Dentro de una historia mayor de desarrollo y tensión en aumento, ¿no? Para los jesuitas. Y por otra parte no aislarlos a ellos, o sea, estudiarlos en unas redes más amplias. Entonces, nos faltan personas, o sea, que nos quedan mucho por saber ahí. Me temo que todavía no tengo esos indicios del todo claro. En cuanto a los libros, nosotros hacemos unos seminarios, invito a quien quiera venir a hablar con nosotros, fenomenal, unos seminarios online en investigación, y invitamos a Pedro Rueda Ramírez a dar una charla, precisamente porque ninguna de las personas que trabajan en el proyecto es especialista en libros y en circulación, y sin embargo es evidentemente una parte importantísima, ¿no? de lo que movían. Y él nos pudo orientar un poquito, ¿no? sobre los ejes de transmisión del 18, sobre todo fue muy útil para nosotros para entender, pues, por ejemplo, la vida del padre Zapa, ¿no? Si se publica en Barcelona, cómo va reubicándose los centros de producción, ¿no? de libros de jesuitas, porque la otra cosa que hacen no solo es comprar, ellos llevan manuscritos, ¿no? Tantas cosas que están publicadas allá, es un gran logro, ¿no? Cuando pueden usar ese canal para que algo se publique, ¿no? en España y traer de vuelta los ejemplares. Pero no tenemos claros quiénes son los agentes. Sí tenemos claro un poco que, o yo desde fuera, pero usted me puede decir mejor, ¿no? Tengo la sensación que el 16 y el 17 es una cosa, ¿no? Y que el 18 ha cambiado como bastante el escenario. Entonces ahí nos queda muchísimo por hacer de saber cómo compran. Lo que sí hay un indicio, de nuevo, es esto que decía, por ejemplo, de Roma y las cosas de devoción. No, cada procurador no creo que va a él a hacer las compras. Es decir, la Procuraduría General de Indias, sabemos, eso sí lo sabemos por la tesis de García Galán, ¿no? Que hay un almacén en Sevilla, y cuando saben que vienen los procuradores van almacenando, ¿no? Hay ciertos tipos de libros que pues son como estándar y todo el mundo tiene que tener y llevarse, los misioneros mismos, ¿no? En su equipaje, y yo creo que esos estaban como preparados, ¿no? Como también cosas de medallas, estaba como, eso es al por mayor, ¿no? Ya el pormenor de quiero esto o tal persona quiere lo otro, no, todavía no lo hemos detectado cómo se consigue eso, ¿no? Así que estaré interesada en saber más del otro lado, de vuestro lado, y seguir aprendiendo. Como digo, uno de los retos para nuestro proyecto es que somos la mayoría de historiadores del arte y nos encontramos de repente con que hay que abrirse, ¿no? a otros conocimientos que son nuevos para nosotros. Sobre el Santo Oficio, o sea, lo que sí se ve, y también la tesis de Galán García ahí es muy útil, y yo he vuelto al Archivo General de Indias, ¿no? Cuando suben los cajones a los barcos y hay que pedir las licencias, pues ahí sí que siempre hay, ¿no? Está aprobado la lista de libros. Si está aprobada y abierto el cajón o no, es lo que no sabemos. Y desde luego, yo esto no lo conozco, pero las listas de algunos de estos libros pues sí que incluyen cosas que no creo que estén prohibidas, no lo sé, ¿no? Pero cosas de El Quijote, el mundo no religioso, no necesariamente.
Y entonces sería muy interesante saber cómo se interpreta eso, ¿no? Nuestra intención en el proyecto es ir transcribiendo algunas de estas listas, documentos y colgarlos, porque creemos que hay mucho por hacer y es un tipo de circulación que cada uno desde su distinta disciplina le puede sacar un provecho y darle un significado, que no vamos a poder hacerlo todos. O sea que esto estará ahí y ustedes nos dirán. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, de este lado, por favor. Buenas tardes, doctora Alcalá. Me gustaría preguntarle desde su perspectiva, ¿por qué considera que la historia del arte desde el punto de vista de los jesuitas es un ámbito que no está tan estudiado? Sí, no, ahí tengo mi preocupación que no se ha entendido bien, no. Siempre se ha estudiado mucho los jesuitas y el arte, ¿no? En todas partes, aquí también. Lo que yo decía era que cómo aplicar globalización, ¿no? El estudio, la lente de globalización a la historia del arte y los jesuitas es relativamente reciente en muchos sitios también, ¿no? Y es algo que creo que nos falta un poquito por hacer, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que decía la doctora Mus, es decir, que hay objetos que llegan de otros sitios que no hemos visualizado, que están o que estaban a lo mejor detrás de una composición, una estampa alemana, ¿no? En la que ella está trabajando, pues que estos jesuitas, este caso, nos ofrece la posibilidad de ir hacia atrás, ¿no? Es como reverse engineering, ¿no? De construir hacia atrás qué más hubo, sea de fracaso o no, la Anunciata, que no hemos visto al armar nuestras historias del arte o lo que sea hacia adelante. Y como eso que vamos a introducir en la ecuación es muy global, nos permite hacer más historia global. Pero desde luego la Compañía de Jesús fue también, o sea, no me gustan estos tópicos del campo, ¿no? De la que más usó la imagen, ¿no? Y la más propagandística visualmente, pero bueno, sí, o sea, eran muy buenos en eso, o sea, que entonces sí que ha habido mucha historiografía muy rica y siempre son, y yo creo que si la volviésemos a mirar, incluso también nos va a servir todo lo que ya sabemos a la hora de conectar con esto. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, entonces yo hago una, me permito usar mi posición. No, algo que me parece muy interesante de todo lo que nos has platicado tiene que ver, ¿no? Con este asunto. Hay un ethos ahí interesante donde intervienen factores como la confianza, como lo has dicho, ¿no? Es decir, la Procuraduría es toda una institución en la edad moderna y en la vinculación, ¿no? Entre viejo y nuevo mundo, ¿no? O sea, muchas cosas dependen de la Procuraduría en términos políticos, económicos y culturales, ¿no? Y entonces me parece interesante que se pueda establecer un paralelismo un poco entre los valores que constituyen, ¿no? A su vez, parte importante de la cimentación social y cultural, por ejemplo, de las redes comerciales, con lo que pasa con los procuradores jesuitas, ¿no? Porque también en las redes comerciales, ¿no? Pues quien ha estudiado esto, pues sabe que también la confianza es un valor fundamental, ¿no? Es una de las cosas que cimentan el crédito, cimentan las asociaciones y empresas conjuntas, ¿no? Y entonces creo que me parece interesante hacer, ¿no? La comparación en ese sentido con la confianza que se deposita, ¿no? En el procurador al cual se le encargan, como dices, multitud de asuntos, ¿no? También eso creo que es interesante que existan se puedan establecer estas similitudes, ¿no? De estos valores que pues creo que están son parte de lo que explica, ¿no? O sea, metiéndolo aquí en juego con el tema de la globalización, pues es parte de lo que explica finalmente el éxito o el fracaso de ciertos procesos que tienen lugar durante la globalización, a fin de cuentas, ¿no? Cómo se puede o no se puede construir redes, ¿no? Y sistemas de comunicación y se confía en ciertos agentes para el éxito de los negocios, para el éxito de las acciones, de las actividades comerciales, etcétera, ¿no? O sea, esa semejanza
de valores, ¿no? Me parece muy, muy interesante, ¿no? Y al mismo tiempo, en el caso de los jesuitas, modificadas, ¿no? Y enfiladas hacia otros propósitos que son los específicos de la compañía, ¿no? Sí, no, Iván, muchas gracias porque es verdad, ¿no? Y varios habéis anotado esta cuestión, ¿no? Que os ha resonado de confianza, ¿no? Para mí, yo creo que sería importante, ¿no? Saber más del otro lado. O sea, vosotros sabéis más de la parte de la historia económica y comercial, ¿no? Y cómo se ha detectado y construido este sentido de confianza en ese campo, quizás sería muy útil para nosotros, porque para nosotros es simplemente que lo intuyes, ¿no? Como si esto está prohibido y lo hago, tiene que ser por algo importante, ¿no? Y a la vez hay alguna carta, ¿no? que nos lo sugiere concretamente, ¿no? Entonces, no sé si para el mundo del mercado, del comercio, esas son donde están las claves para construir confianza, o sea, construir esta idea de que sí que funciona la confianza o necesidad, o ¿no? esa otra ecuación, pero no, muchas gracias porque vamos a trabajar más, ¿no? En esta idea de historias paralelas, yo creo, nos vendría bien. Gracias. Pues no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no es así, pues no resta sino agradecer a la doctora Alcalá por esta magnífica presentación, por el diálogo tan estimulante que hemos podido establecer en esta última parte. Agradecerles, por supuesto, a ustedes su presencia aquí en el instituto. Para quienes no hayan podido venir o quieran después repasar estos asuntos, ya más adelante se subirá la conferencia a YouTube. De nuevo, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.